Bien, chicos, ¿qué les fue con el trabajo práctico del laboratorio virtual? ¿Tuvieron alguna complicación? Ya saben que todos los martes vamos a tener clase ahora y traten voy a usar siempre el mismo link, así que ustedes saben que a las 4, a menos que les avise lo contrario, clase. Sí, ¿esa era tu duda? ¿Cómo calcular la masa de gas que se había formado? Bueno, para poder determinar la masa del gas formado, vos te tenés que fijar en el primer experimento que había una diferencia en la masa. Esa diferencia en la masa, vos la más como que la del gas ha sido liberado, porque está trabajando en un sistema abierto, ¿verdad? Entonces, al hacer la diferencia, vos podés obtener ahí que es la masa del gas formado. Profe. ¿Sí? Ahora sí, recién Te estaba conecto poniendo el. vos. Sí, conecto veamos. No, mi pregunta es más que nada, bueno, en sí sobre esa pregunta, digamos, la pasta efervescente pesaba como 79 gramos, algo así. Sí. Y preguntaban cuánto gas se había formado en el primer experimento. Y yo tengo entendido que se forma la misma cantidad de gas. Ahora que se haya alojado cierta cantidad del recipiente es otra cosa. Eso es lo que yo no terminaba de entender, si lo respondía de esa forma o directamente se formaron. Era como, no, era como para que apliquen la conservación de la masa, teniendo en cuenta cuando se trabaja en un sistema cerrado, en un sistema abierto. Como planteaba dos experimentos, uno donde trabajaban en un sistema abierto y en el sistema cerrado, ahí lo que le mostraba era la diferencia de masa que se podía ver. Obviamente que, como dice la ley de conservación de la masa, en el sistema cerrado vos vas a tener la misma masa al inicio y al final. Pero al trabajar en un sistema abierto y ver esa liberación de gas que provoca una disminución en el peso al final con respecto al inicio, vos podías hacer una diferencia y determinar en modo aproximado, por supuesto, la cantidad de gas que se había formado. Claro, claro. ¿Bien? Sí, sí, ahora sí, muchas gracias. ¿Todos los demás pudieron responder esa pregunta o también se generó esa duda? Silencio absoluto. La masa del gas se desprecia. Sí, tal cual. Asumimos que toma todo el sistema, digamos. En realidad no importa si la masa del matraz se desprecia o no, porque está tomando todo el sistema. Porque vos ves la diferencia de ese peso que hay en el sistema, todo, sea matraz, con la pastilla, con el hilo y el tapón, en el caso del primer experimento sin el tapón, la diferencia de masa que vos verías es debida a la liberación de ese gas, porque es la única diferencia entre un experimento y el otro. Uno se da en un sistema cerrado y el otro se da en un sistema abierto. Era una de las preguntas que sería también en el trabajo práctico.
Bien. Vamos a seguir trabajando un poquito con lo que es la parte de geometría. Lo que vamos a ver ahora es un poquito lo que es la parte de estequiometría. Ustedes ya más o menos deberían tener base como para y trabajar con pequeños ensayos, ver cómo identificar qué es limitante, lo que se activó en exceso, no nada, el balanceo de ecuaciones, que es, digamos, una aplicación directa de lo que es la ley de conservación de la masa. Bien, entonces el práctico que viene, que nos toca realizar ahora, es el práctico número 10, correspondiente a estequiometría. Básicamente van a hacer cálculos sencillos sobre una acción química que ustedes ya hicieron en el trabajo práctico número 8 y que es similar a la que vieron en el práctico número 9. Van a tratar de identificar, mediante la experimentación más que nada, cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso de esa reacción, y por supuesto como objetivo siempre general y de todos los trabajos prácticos que ustedes hacen en este taller es que vayan adquiriendo esa destreza que es propia de la actividad experimental y que le ayude de alguna manera a mejorar la comprensión de aspectos teóricos relacionados con el tema de la estequiometría. Acá les pongo un marco teórico para que ustedes lo lean, recuerden, si es que no se acuerdan o solamente lo tienen fresquito de los que ya han cursado Fundamentos de Química 1. Así que este es tema que seguramente visto en ese espacio curricular. Recordar que era una reacción química que va a ser a todo cambio químico donde se produce la ruptura de enlaces con el reordenado de átomos a partir de sustancias iniciales que se llaman reactivos para obtener sustancias diferentes llamadas productos. Bien, todo esto con intervención de algún factor o acción de alguna forma de energía, puede ser el calor, como puede ser la electricidad, como puede ser la luz, ¿bien? Que es lo importante recordar acá que durante la reacción química no se pierden átomos, ¿ya? Solamente tenemos los mismos átomos, nada más que estos se han organizado de una forma diferente para formar sustancias diferentes. Recordar un poco que era el mol, que es la unidad para medir cantidad de sustancia, que se la define como la cantidad de sustancia, que tiene un sistema de tantas partículas elementales como átomos hay en gramos del isótopo de carbono 12. Bien, esta definición del Sistema Internacional de Medidas, y ustedes saben que corresponde a lo que se conoce como la constante o número de Auger, que representa la cantidad exacta de partículas elementales, que es 6,022 por 10 a la 23. Hacemos moléculas, electrones, iones, ¿bien? Entonces siempre hay que especificar a qué partículas o elementales nos estamos refiriendo cuando hablemos de un de algo. Es como cuando uno habla de docena, o sea, refiere a una cantidad determinada de objetos, ¿bien? Así como decimos una docena, corresponde a 12 objetos, una cantidad determinada del mol corresponde a 6,022 por 10 a la 23, también podrían ser objetos, pero en este caso nos referimos a partículas elementales, ¿bien? Y tener que especificar, no es lo mismo decir 12 bananas
12 almendras. Entonces, cuando hablamos de docena, entonces tampoco es lo mismo decir 6,02 por 10 a la 20 átomos que moléculas o iones o electrones. Ustedes ya saben que hay una forma de hacer una relación directa o una equivalencia entre lo que es un mol, bien, esta unidad de medida, con lo que es la masa. Bien, ustedes pueden hacer una relación directa al calcular lo que se conoce como masa molar. Hablamos de moléculas, masa molecular, lo que va a cambiar ahí es la unidad de medida. Si nosotros hablamos de moléculas, no estamos hablando de unidad de masa atómica, que es el UMA, mientras que cuando hablamos de masa molar ya estamos hablando de una mayor cantidad de moléculas, entonces podemos hablar ya de gramos, ¿bien? De gramos mol. Eso ustedes van a dar un repasito, cómo se calculan las masas atómicas, las masas moleculares relativas, cómo se calcula la masa molar. Para eso van a tener en cuenta la masa atómica relativa, que es un dato que ustedes obtienen directamente de la tabla periódica para cada elemento, ¿bien? Es ese numerito que se encuentra en forma decimal. Y de acuerdo a la fórmula química de las moléculas, de las diferentes sustancias, ustedes van a poder calcular la masa molecular de esas sustancias teniendo en cuenta cuáles son los átomos que participan y en qué cantidad. Entonces, mediante un cálculo sencillo, ustedes pueden determinar las masas moleculares y hacer una relación directa con lo que serían las masas molares. O sea, lo que único que va a cambiar ahí es la unidad. Y también tienen una fórmula sencilla para calcular los moles de cualquier sustancia teniendo en cuenta masas molares y las masas de sustancias para sacar el de moles. Entonces, seguramente es una formulita que ya la conocen. Ustedes saben que un mol corresponde a gramos o kilogramos de sustancia que yo tengo, que corresponde a la masa molar que calculo. Y vamos a tener en cuenta, por supuesto, que en toda reacción química se cumple con la ley de Lavoisier, ley de conservación de la masa, es decir, que la masa al inicio y al final de una reacción química es exactamente la misma. Eso lo vemos plasmado cuando uno hace lo que se conoce como el balanceo de ecuación química o ajuste de una o igualación de una ecuación química. La ecuación química es una representación simbólica de lo que es una reacción química. Es decir, aparecen las fórmulas químicas de los reactivos y de los productos que participan en esa reacción química. Para igualarla se usan los estequiométricos. ¿Bien? ¿Qué hacemos nosotros al agregar coeficiente estequiométrico en una ecuación química? Es igual la cantidad de átomos de los diferentes elementos que participan del lado de los reactivos y del lado de los productos. Bien, recuerda un poquito que cuando hablamos de coeficiente estequiométrico, ¿qué dato nos está dando el coeficiente estequiométrico dentro de una ecuación química? Nos dice proporción moles en los que se encuentran estos reactivos y productos. Bien, son los moles. ¿Cuántos moles de cada sustancia necesito para formar una determinada de reactivos? Necesito para formar una determinada cantidad de productos. Y de eso se encarga justamente la estequiometría. Bien, de estudiar las proporciones en las que se combinan las sustancias durante una reacción química. Entonces, ¿cuáles son las básicas para hacer cualquier cálculo en una ecuación química? Primero, escribir la ecuación de esa reacción, ajustarla, o sea, igualar la cantidad de átomos, identificar cuáles son mis datos, cuáles son mis incógnitas, pasar en general esos datos a moles, a la unidad de moles, y después mediante regla de 3 simple puede ir
relacionando las diferentes incógnitas según la unidad en la que estés trabajando. Y como ya sabrán, uno trabaja en condiciones estequiométricas. En general, cuando se efectúan reacciones químicas, siempre va a haber un reactivo que va a estar en mayor cantidad que otro, ¿no? Como lo establece la ecuación química balanceada. Entonces vamos a definir lo que es un reactivo en exceso, que es un reactivo limitante. O sea, el reactivo limitante va a ser aquel reactivo que determina la cantidad máxima de producto que yo puedo obtener. O sea, que va a ser aquel que se consume primero en la reacción química. Mientras el reactivo en exceso va a ser aquel que sobra, que yo agrego en una mayor cantidad justamente para asegurarme que se lleve a cabo y se coma totalmente mi reactivo limitante, generar la mayor cantidad posible de producto. Bien, y que es importante también tener en cuenta que dentro de una reacción química que se debe hacer a cabo en forma experimental en un laboratorio o bien en forma industrial, es que tener en cuenta la pureza de los reactivos, ¿bien? Que en general pueden presentar, no siempre estar 100% puros, sino contener impurezas en sus composiciones. Entonces, hay que tener en cuenta eso a la hora de hacer cálculos. Para saber qué cantidad vamos a utilizar. Y otro parámetro importante dentro de las reacciones químicas es el rendimiento. ¿Qué va a ser el rendimiento? Va a ser la cantidad máxima de producto que yo puedo obtener considerando al reactivo limitante. ¿Bien? Eso va a ser, podemos tener un rendimiento que se conoce como teórico y un rendimiento que es real. ¿Bien? Experimental. El rendimiento teórico sale directamente de ecuación química balanceada, mientras que el rendimiento real, experimental, sale a partir de la experimentación. Y en general siempre el rendimiento experimental o práctico o real va a ser menor al rendimiento teórico. Y esto se debe a que, principalmente, que puede ocurrir reacciones reversibles o reacciones que son incompletas, alguna reacción secundaria que originan otros productos, la impureza de los reactivos, menos ineficiencia a la hora de separar los productos, deficiencias en el uso de las técnicas de laboratorio o en técnicas de producción. Todas esas situaciones van a afectar lo que es el rendimiento del producto. Bien, entonces hablamos de rendimiento, hablamos de producto y en general cuando hablamos de pureza nos referimos a activos. Entonces, la idea del trabajo práctico es que ustedes hagan una reacción química que ya conocen, ya la vieron en el práctico número 8, que es la de vinagre con el bicarbonato. Para eso van a necesitar una botellita de plástico, posible transparente, o la que tengan en la casa que puedan conseguir, de gaseosa, lo posible. Puede ser de medio litro o puede ser de menos, ahora en botellitas más chiquitas. Luego, el vinagre, ahora sí vamos a tener en cuenta cantidades, vamos a poner 100 mililitros de vinagre y vamos a utilizar para medir la cantidad de bicarbonato de sodio, vamos a utilizar la tapita de la gaseosa. En la tapita de gaseosa equivale a 5 gramos de bicarbonato de sodio. Bien, si ustedes tienen una balancita, pueden empezar directamente esa cantidad. Sin las referencias sería utilizar la tapita de la misma gaseosa. Bueno, la tabla periódica, porque van a necesitar calcular masas molares, y molares, una cinta métrica, una cinta adhesiva, que puede ser cinta de papel o cualquier otra cinta que les sirva para fijar el globito a la botella. Ustedes han hecho este ensayo.
Y el instrumento volumétrico que tengan en casa que les va a servir para medir el volumen del vinagre. Y un embudo para colocar dentro del globito lo que es bicarbonato de sodio. En una primera instancia, lo que ustedes van a hacer es calcular cuántos moles representan la cantidad de bicarbonato que ustedes están usando, también llamado hidrógeno carbonato de sodio. Entonces ustedes van a escribir la fórmula química de este compuesto, en base a la suma de las masas químicas relativas van a determinar la masa molecular de este compuesto, va a ser la relación estequiométrica de mol, para determinar cuántos moles son esos 5 gramos de bicarbonato de sodio, van a ir completando su registro de cálculos y resultados. Van a poner ahí la fórmula del compuesto, la masa molecular de ese compuesto y lo que equivaldría a la relación mol-gramos. Esa sería la primera parte. En la parte B, va a tratar de identificar cuando realicen su reacción quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo exceso de esta reacción con las cantidades que ustedes han utilizado. Y van a determinar de forma aproximada lo que sería la cantidad de uno de los productos. En este caso, el producto gaseoso, porque tenemos más de un producto. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Ustedes ya saben, van a acordar como tocaron la vez pasada, van a poner en la tapita de gaseosa, la van a llenar con bicarbonato de sodio. Con ayuda del embudo van a colocar ese bicarbonato de sodio adentro del globo. Por otro lado, en su botellita de plástico van a colocar los 100 mililitros de vinagre medidos con su recipiente volúmenico. Acá les pongo que registren lo que sería el error del instrumento de medición. Uno en la casa puede tener jeringas, puede tener los vasitos medidores, eso con los que se toman los jarabes, los remedios, puede tener una jarra medidora. Entonces vamos a tratar de determinar cuál sería el error de cada uno de esos elementos volumétricos. La apreciación, digamos, marca que seguramente van a ser grandes comparadas a algún instrumento propio de laboratorio. Después con el globito lo van a poner, se colocaron en la botella, van a colocar el globo, ya con el bicarbonato en la boca, más atrás dice ahí, pero bueno, es de la botella. Van a sostener sin que caiga y lo van a atar con una cinta adhesiva a la boca de la botella. Una vez que tengan eso, van a levantar el globito para que entren en contacto ambas sustancias y van a ver, lo que ustedes ya saben, que se inicia lo que es la reacción química y van a observar. Ustedes ahí pueden, mientras está dando la reacción química, pueden mezclar un poquito la botellita para favorecer mayor contacto de las sustancias. Y lo importante acá es que midan, no dejen pasar el tiempo porque tienen que medir lo que es el volumen del diámetro del globo. Bien, a medir el diámetro de ese globo inflado. Y a partir de allí van a determinar lo que es el volumen, considerando, por supuesto, que el globo es completamente esférico. Van a realizar un dibujito esquemático de lo que han realizado, pueden poner las fotitos, van a escribir la ecuación de la reacción química balanceada, y acá les pongo datos, por ejemplo, que el vinagre tiene una densidad 1,56 gramos por mililitro y que el contenido de ácido acético de vinagre es del 5%. Tengo acá datos de pureza, datos de densidad, de uno de los reactivos, y van a tratar de calcular la cantidad de gas formado a partir de todos estos datos que ustedes van recopilando. También van a calcular el rendimiento teórico de la reacción química y acá pueden utilizar también densidad de dióxido de carbono para ver en unidades va a pesar la cantidad de gas que se ha formado. Y después tienen una serie de preguntas planteadas para responder. ¿Qué productos se forman durante la reacción química? Indique sus estados físicos.
en base a lo estudiado, identifique quién es el reactivo limitante, cuál es el exceso y en exceso en la botella, cómo puede calcular la cantidad de gas tomado, realice el cálculo después de realizar esta misma experiencia, pero en el laboratorio, ¿qué instrumentos usaría? Acá tienen que explicar y desarrollar qué material de laboratorio escogerían, cómo llevan a cabo esta experiencia, teniendo en cuenta lo que ustedes tienen que realizar. Y bueno, finalmente van a definir algunos conceptos teóricos importantes, como qué es el mol, qué es la estequiometría, cómo se llama reactivo limitante, que se llama buen exceso, de qué se habla cuando habla de reactivo de teórico y de rendimiento experimental. Bien, ¿dudas de lo que deben realizar, chicos? Profe, ahí en Sí. la parte de procesamiento, en el 7, dice que el vinagre tiene Sí. una densidad de no sé cuánto. ¿Eso es Sí. para todos? ¿Para todos igual? ¿Para nosotros? Sí, para todo es Entonces, esa, porque es la del ácido acético, digamos, es la del vinagre, es agua más ácido acético, ya esa es la densidad. Y en cuanto a porcentaje, puede variar entre el 5 y 5%. El vinagre de alcohol tiene en general 5%. El vinagre de manzana por ahí tiene un poquito menos, 4% de ácido acético y no 5%. Así que sí, ustedes van a trabajar con esos datos. bien, gracias. De nada. Esto yo ya lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo tengan disponible para que lo lean. Busquen el material, más o menos tienen una idea de cómo es el material. Si ustedes realizaran esto en el laboratorio, haríamos seguramente con una balanza para llevar a cabo el procedimiento y, digamos, comprobar también un poco lo que es la ley de conservación de la masa, pesando el sistema antes y durante todas las reacciones al final para comprobar si tenemos pérdida de masa o no, si se conserva, de pérdida, a qué se puede deber esa pérdida de masa. Y determinar también, cuantificar un poco mejor la cantidad de gas que se forma durante esta reacción. Ustedes ya saben que cuando combinan el vinagre, que tiene ácido acético con el carbonato de sodio, se forma como producto gaseoso el carbono, ¿verdad? Entonces nosotros, la idea es cuantificar qué cantidad de dióxido de carbono se forma mediante ciertas cantidades de reactivos que nosotros estamos utilizando. Entonces ahí tenemos que ver bien qué cantidad estamos utilizando y de acuerdo a eso es la cantidad de nosotros de producto que vamos a obtener. Y bueno, comparar un poco lo que es el rendimiento teórico, que van a ver muy diferente a lo que se obtiene en los experimentos, más aún cuando uno no utiliza los instrumentos adecuados. Pero sí, para entrenar un poco, los aspectos teóricos de este tema y no perder lo que es la parte de estrés experimental. Dígame preguntas. A ver, ya también tomo en cuenta todos los componentes. Son materiales. Gustavo, ¿qué querés decir eso? No, que por ejemplo habían chicos que le restaban la asa del matraz a todo el sistema, digamos, pero en realidad el sistema termodinámico era todo, que no, el corcho, Claro, la todo. gas. Sé que pone toda la base, no mina, si no tendría que haber mirado cuando pesa primero el matraz, pesa cada objeto por separado, no, toma todo el sistema en su conjunto. Por eso yo decía, la única diferencia entre uno y otro experimento va a ser la cantidad de gas que se libera, en uno está abierto y en el otro está cerrado. Ese más. Sí, para aplicar. Para tirar no. ¿Cómo?
¿Cómo, Agustina? ¿Cómo van a calcular el volumen del globo? Bueno, van a tener que considerar que es esfera. Entonces ustedes van a tener que buscar cuál es la fórmula matemática que les permite calcular el volumen de la esfera. ¿Saben cuál es la fórmula? Se calcula con 4/3 de pi por radio cubo. Radio es la mitad del diámetro. Entonces ustedes ahí van a tener seguramente unidades de volumen, gramos. Si las quieren pasar de a gramos, pueden utilizar la densidad, se puede leer de la densidad. Pero no se les especifica que usen ninguna unidad en particular, ya quedaría al criterio de cada uno. Entonces en la casa, si tienen balanza, la usan la balanza para pesar el bicarbonato, tener un poco más de exactitud. Si no, usan la tapita, la tapita gaseosa, adentro tiene el bicarbonato. Bien al ras, le ponen bicarbonato y eso son 100 gramos de bicarbonato. Van a usar la botellita de gaseosa, lo preferible, por ahí las de juguito son mucho más blanditos el plástico y son mejores las que son gaseosas porque están acostumbradas a soportar altas presiones. Ellos saben igual tampoco es que van a tener mucha presión. Material volumétrico que pueden tener en la casa, ser una jeringuita, por ejemplo, esta es una jeringa de 5 mililitros, tiene la escala, se hace que sea un poquito más exacto que otros uno puede tener en la casa. Si se fijan ahí, es de 5 mililitros y tiene a razón de 10 divisiones entre 2 unidades de medida, o sea que tiene una precisión bastante buena, digamos, comparado con otros elementos. Entonces yo les voy a pedir que ustedes incluyan en el ejemplo que presenten cómo calcularon el error de los instrumentos. Para eso tienen que sacar lo que es la lectura mínima. Así que van a ir a buscar ahí en sus apuntes cómo se calcula eso en los primeros prácticos. O también pueden tener la cajita medidor, algún que tienen acá. Esta es mucho menos precisa, tiene mucho más error porque ni siquiera hay líneas divisorias entre 2 unidades de medida, entonces es bastante imprecisa, pero podemos medir cantidad. En esto nosotros al medir y repetidas veces también cometemos errores. Son instrumentos volumen que ustedes pueden tener en casa. ¿Recuerdan cómo calculaban la lectura mínima de su instrumento? Es eso, la lectura mínima es lo mínimo que ustedes pueden leer con ese instrumento, la cantidad mínima de aire justamente en la medición. ¿De acuerdo? Ustedes para sacar la lectura mínima tomaban de esa escala 2 valores, por ejemplo, tomé 4 y 5. Y de esos 2 valores, los espacios que hay entre dichos valores, entre rayitas, tendrán a ser. No la cantidad de rayitas, sino los espacios entre rayitas. De acá, si yo tengo en mi pinga, por ejemplo, de 4 a 5, yo tengo 10 espacios. Entonces hago la diferencia entre 4 y 5, eso lo divido en 10. Eso me da la lectura mínima de mi instrumento, en unidades de mililitro en este caso. ¿Bien? Entonces ustedes cuando tengan el globito, ustedes en el mejor caso van a tener algo así, medianamente esférico. Ustedes van a medir lo que es
toda la circunferencia de esta esferita. Todo alrededor se necesitan una cinta para medir, y eso va a ser el diámetro. Eso lo van a dividir en dos, que va a ser el radio. Por supuesto, es una medida aproximada de volumen. ¿Alguna pregunta sobre lo que deben realizar? No, bueno. Ahora voy a tomar asistencia, no se vayan. Vamos. Alfa Sofía, Arancibia, Valderrama, Presente. Calderón, Gustavo, ¿dónde estás? Cardoso José, Presente, profe. Carrizamila, presente. Castillo Cío, Presente, profe. Castro Patricia, Presente. Cepeda Marta, Presente, profe. Chocobar Jennifer, Choque Leandro, Coria Sandra, Presente, profe. Comayo Andrea, Presente, profe. Coria Mailén, Presente. Díaz Blanca, Presente. Esquivel Ruth, Farfán Caela, Presente. Fernández Dardo, Presente, profe. Figueroa Belinda, Presente. Garnica Natalia, creo que sí, ¿no? Presente. Jiménez Georgina, ¿no? Gri, Profe, ¿cómo dijo el apellido Guarín? sí, Isabel. Sí, presente. Presente. Sí, estaba buscando ahí. Jofre Raquel. Presente. Bien. Lopleda. Erika. Presente. Martínez Andrea. Miranda Urdes. Molina Giovanna. Mucho Daniela. Ocampo Germán. Martínez Andrea, sí. Bien. Ocampo Germán. ¿No? No.
Paco, Peira, Terrazas, Pospos, Quispe, Cus, Agustina. Presente, profe. Ana Pereira, sí, bien. Quispe Rodríguez, Presente. bien. Ríos Mar, Presente, profe. Rivera Héctor, Rivero López Ignacio, Palena, Presente, profe. bien. Saltierra, Burgos, Alan, Profe. Sánchez Ana, Presente, profe. Sánchez Torres Fernanda, Zumbaine, Tolay, Torres Nélida, Baxur, presente, Vázquez Tapia, Presente, profe. bien. Bueno, chicos, ¿tienen alguna puntita que quieran hacer? No me mencionó. No, nunca menciono, creo que siempre se me... En las papelas hay tu apellido. Debe estar en medio de muchos chicos que no están cursando. Sejerina, ahí está. Gracias, profe. ¿Quién me preguntó? Disculpe, yo quería preguntarle si, si podría subir el enlace, digamos, a YouTube. No, pues sí, subíla, no hay problema. Muchas gracias. De nada. Una preguntita, chicos, que quieran hacer. ¿Profe? A los Sí, cálculos Gustavo. estequiométricos, ¿lo hacemos con la fórmula que usted nos da o lo podemos hacer con la regla de triángulo? Ustedes lo hacen como ustedes quieran, siempre y cuando esté bien hecho. Pueden usar con regla, pueden usar la fórmula. Es exactamente el mismo, así que imponen la relación. Muchas gracias. De no.